capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Cada letra impregnada en el Santo Libro es importante. Cuando el médico amado Lucas está escribiendo este libro que está clasificado en el Nuevo Testamento como el libro histórico, es el único libro histórico del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos varios libros históricos, comenzando desde Josué. Son 7 o más libros históricos del Antiguo Testamento, pero acá en el Nuevo solamente hay uno. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Si hay alguien que tiene algún amigo adventista o de los mesiánicos, llámenle que escuche este mensaje. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el sermón, pues, así como algunos predicadores que fastidian porque se alargan en el mensaje. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, dice Lucas. Es decir, hasta Lucas estaba medio aburridillo ahí porque ya 2 veces que Lucas va haciendo énfasis en que Pablo se había alargado demasiado. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto, dice el doctor Lucas. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, Pablo volvió a hablar largamente hasta el alba. La otra versión dice hasta el amanecer. Y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos una buena dosis de misericordia hoy, Señor, en esta mañana, para poder hablar de tu palabra poderosa y santa, la cual trae mucha bendición a nuestras vidas, trae aliento, trae salud, trae esperanza, trae gozo, trae fortaleza, trae edificación. Te pedimos, Señor, que a donde están reunidos, escuchando esta palabra, viéndola por el internet, por cualquier medio digital, Señor, que tu palabra sea de bendición a las vidas. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Por favor, siéntense. Bueno, aquí aparece un nombre de un muchacho que era parte del grupo que colaboraba con Pablo, Eutico. Observen ustedes que Eutico es el único hombre en la historia, que ha ganado fama permanente
por haberse quedado dormido en la iglesia. Es decir, hay personas que ganan fama permanente por un gol que meten, otros porque ganan una maratón, otros porque inventaron esto, otros porque hicieron lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hombres que ganan. Por ejemplo, esta semana leí una noticia de un hombre de 65 años que se casó con una muchacha de 23 años. Y dicen que desde que se casó con ella, la muchacha se volvió tan cristiana, tan religiosa, tan cristiana, que solo pasa leyendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Se volvió tan cristiana que solo lee el Nuevo Testamento, no la Biblia, sino el Nuevo Testamento del esposo que ya tiene 65 años. No lo habían entendido ni papa, ¿verdad? No lo habían entendido, que ahora solamente la muchacha solamente pasa leyendo the New Testament. Entonces, la noticia me impactó porque lo que lo hacen de una manera irónica, que la muchacha se volvió tan cristiana que solo pasa leyendo el Nuevo Testamento, lo que el marido le va a dejar. Entonces, lo que estoy hablando es de personas que usted y yo nunca salimos a la noticia. Y miren, esto sale en las noticias, se vuelven famosos. La noticia esa llevaba ya 2 millones de personas que la leían. 2 millones de personas que leían, hasta yo la leí. Hasta yo la leí, la noticia me llamó la atención, porque al principio pensé que sí, que la muchacha leía el Nuevo Testamento, the Bible. No, lo que ella está leyendo es el papel que tiene el abogado. Bueno, regresemos acá. Dije que Utico ganó fama permanente por haberse quedado dormido en la iglesia. ¿Cuántos ganarían hoy fama permanente por lo mismo aquí en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se han echado su nap aquí mientras alguien predica? De hecho, yo los he visto hasta con moscas, como unos ronquidos que yo creo que vamos a poner un micrófono para que los escuchen cuando están hirviendo tamales. Les vamos a llamar ollas tamaleras. Entonces, se quedó dormido en la iglesia. Y aunque pareciera broma, aquí hay una lección importante, pero ya vamos a entrar en ella. Número 1, Lucas dice que era domingo por la noche. ¿Qué día era? Domingo por la noche. Los discípulos de Troas se habían reunido para escuchar a Pablo, quien partía el día siguiente. Se reúnen para oír a su amado apóstol, porque el siguiente día Pablo se va. Y Lucas viene y afirma 2 veces que el sermón se había alargado en esta ocasión. Se había alargado en esta ocasión. Y quiero adelantarme a mi mensaje, pero de Apolos se dice que Apolos era elocuente. De Apolos se dice que era elocuente. Es decir, Apolos es el tipo de predicador que usted puede escucharlo 2 horas, 3 horas, 4 horas, y usted no se aburre de escuchar a un predicador elocuente, que tiene cómo mantenerlo con la atención viva. ¿Saben ustedes que Pablo no era ese tipo de predicador? ¿Saben ustedes que Pablo no era elocuente? Entonces, y aquí tenemos algo de lección para todos nosotros los predicadores. Para todos los predicadores. Que es bien importante atenderlo. No alargue el sermón, no alargue la lección más de lo que sea necesario. Dios mío, yo tengo que hacer un alto acá. Porque ustedes saben que aquí nosotros tenemos reuniones en diferentes hogares, diferentes casas. Y aunque tenemos ya, 20 años, 22 años quizás, de estar trabajando con reuniones en las casas, la queja de la gente sigue siendo la misma. ¿Cuál es la queja que recibo periódicamente? Que nuestros líderes se alargan tremendamente
directamente en la lección. Sigue siendo la misma queja, que hay líderes que se tardan una hora, lo que hemos dicho, que debe ser de 15 a 20 minutos la lección, que es lo que debe durar, de 15 a 20 minutos, se tardan hasta una hora. Aleluya. Y en este aspecto es mejor dejar a alguien con hambre y no dejarlo que ya ni el domingo ya se aburrió de ir palabra el día sábado, ya no quiero ir el día domingo a la iglesia. ¿Me están oyendo? Entonces, ojalá los que me están escuchando, los líderes que me están escuchando, que uno tiene que ir, como dicen los hermanos de México, al mandado y no al reposo. Al retoso. Al mandado y no al retoso. Porque si usted no llega al mandado, se le van a dormir. Y cuando se le duermen los hermanos, usted viene y le dice al otro, despiértalo. ¿Por qué el otro tiene que despertarlo si usted es el que lo ha dormido? ¿Me están oyendo? Entonces, aquí hay una lección interesante. Pablo, que era profundo en las Escrituras, a alguien se le quedó dormido. Y nosotros que no somos profundos en las Escrituras, con mucha más razón, se nos van a ¿qué? A dormir. Dice que llegó Pablo hasta la medianoche y que los cristianos estaban reunidos en un aposento alto, 3 pisos. Luego Lucas inserta una frase que hasta esta mañana me estaba quebrando la cabeza, porque Pablo habla de las lámparas, de las antorchas que estaban encendidas. Pero creo que Lucas, cuando inserta esta frase, tiene una razón por cual Pablo viene y dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Como que Lucas le va a atribuir algo a esta existencia de estas lámparas al hecho de que aquel joven se quedó dormido. Se habla de Eutico. Se habla de Eutico, que en algún momento va y se sienta en la ventana, porque ahí daba un poquito el aire fresco. Es decir, había una combinación de calor producida por las lámparas que estaban ahí encerrados, el montón de gente que estaba reunida, y toda esa combinación de calor, lámpara y la vocecita de Pablo, tediosa, provocó que Eutico se quedara profundamente dormido. Y usted sabe que cuando uno se queda dormido, a mí me ha pasado, porque ya a estas alturas el televisor hasta lo arrulla. Donde uno pone el televisor, allá al fondo se oye la voz de los vaqueros disparando y uno está... Así que la voz de Pablo arrullaba a Eutico. Eutico andaba soñando no sé qué. Y cayó del 3er piso. Y Lucas dice que se mató. Así dice claramente, que cuando cae del 3er piso, se mató. Que luego Pablo va a descender y el poder de Dios que estaba en aquel hombre, porque hay algo importante en la vida. Las cosas cambian, las cosas se vuelven diferentes para aquellos que confiamos en Dios. Algo que aparentemente se ve como tragedia puede cambiar el panorama para aquellos que confían en Dios. Es decir, nosotros tenemos a un Dios poderoso que puede cambiar las cosas de tragedia en una gran bendición. Así que ahí hay una gran tragedia, hay un momento triste, pero el hombre de Dios, el hombre de fe, no dice vayan a ordenar una caja, ordenen allá a la funeraria que cuánto va a cobrar, sino que baja con la fe que Dios tiene poder para volverle la vida a su joven misionero. Ese es Pablo. Así que quiero que hoy entremos a la palabra del Señor, por favor, quiero que entremos. Aleluya. Porque aquel lugar se hubiera vuelto un ambiente trágico si este joven no hubiera vuelto a la vida. Comencemos entonces. Lo primero, dice, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos. Quiero que observen que Lucas dice que fue el primer día de la semana cuando se reunieron. ¿Por qué es importante eso? Porque en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no
formuló doctrina. El Señor no habló de doctrina. La doctrina le tocó a los apóstoles hacerla, diseñarla. Fueron ellos. Así que, por ejemplo, cuando Cristo, un día antes de partir de esta tierra, dice que tuvo la reunión con sus apóstoles y celebró la cena en aquel aposento alto. Y les encomendó que la hicieran, porque cada vez que la hicieran iban a recordar su muerte y anunciar su venida. Pero el Señor en ningún momento le dijo a los apóstoles que la cena la iban a hacer el día domingo. No les dijo nada. No les dijo nada cómo la iban a hacer o cuándo la iban a hacer. Pero sí les va a decir el Señor en el capítulo 16 de San Juan, versículo 13. Les va a decir que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Ahí tenemos el versículo de San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, los apóstoles no sabían qué día, pero el Espíritu de toda verdad los va a guiar a establecer la conmemoración de la muerte del Señor el primer día de la semana. ¿Me están oyendo? Ustedes no lo ven como algo tan importante, pero ya van a ver por qué es importante. ¿Por qué es bien importante? Porque San Pablo también, cuando le escribe a los de Corinto, porque estamos hablando que los primeros creyentes se reunían el día primero de la semana, es decir, el día domingo. Domingo es el primer día de la semana. Así como hoy que estamos aquí reunidos, adorando a Dios, alabando a Dios, oyendo su palabra, instruyéndonos en la palabra. Los primeros discípulos también se reunían, igual que nosotros, el primer día de la semana. ¿Para qué se reunían el primer día de la semana? Para celebrar que un día domingo Cristo se había levantado de la muerte, de la tumba, y que Cristo había resucitado, y que Cristo no estaba muerto, que Cristo estaba vivo. Es bien importante. Bien importante, para ellos la resurrección del Señor marcó un antes y un después, porque antes de la resurrección, el día en lo que llamaríamos the last creation, la previa creación o la creación anterior, la vieja creación, es decir, en la ley. La vieja creación, en la ley, porque ahora nosotros estamos en la nueva creación, en la new creation, que es la gracia del Señor. Entonces, en la vieja creación, el día más importante era el día de reposo, el día sábado. En la vieja creación, que me escuchen los mesiánicos y los adventistas, que en la vieja creación el día más importante era el día sábado, el día de reposo. Si Cristo hubiese querido que se siguiera observando el día sábado, el día de reposo, como el día más importante, Cristo no hubiese resucitado día domingo. Cristo hubiese resucitado día sábado. Y aun que Cristo hubiese resucitado día domingo, el Espíritu de verdad que ahora guiaba a los apóstoles les hubiera indicado que el día que tenían que celebrar la Santa Cena tenía que ser el día sábado y no el día domingo. Pero encontramos en las Escrituras, y vean una vez más el versículo, el primer día, bueno, aquí estamos en Corintios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Es decir, la iglesia se reunía y ese día colaboraban económicamente para el funcionamiento de la iglesia, se ofrendaba para el funcionamiento de la iglesia. Cuando regresamos aquí a este versículo de Hechos 27, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan.
para celebrar la Santa Cena. Para celebrar la Santa Cena. Es decir, los discípulos en aquel tiempo celebraban la Santa Cena cada domingo. Cada domingo la celebraban la Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque ahí recordamos que un día Cristo derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Ese día recordamos también que muy pronto los cielos se abrirán y Cristo aparecerá de nuevo, porque yo espero el día glorioso cuando Cristo volverá. Cuando todos nuestros afanes y nuestros dolores y angustias van a desaparecer. Les dije que muchas veces nosotros lamentamos por el que se va, lloramos por el que se va, llore por el que se queda. Lamente por el que queda, este pobre que anda en este mar de angustia, en este desierto sin esperanzas. Es decir, la situación es difícil para los que se quedan. Los que se van ya descansan de sus afanes, ya descansan de todo. Así que hay que alabar a Dios para aquellos que mueren en Cristo, que mueren con esperanza y que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Aleluya. Lo terrible sería vivir un infierno en esta tierra y después de partir seguir en el otro infierno eterno. Eso sería terrible. Porque ¿saben ustedes que hay personas que no aman la libertad? ¿Saben ustedes eso? Por ahí escuché del hermano Pablo en uno de sus estudios que presenta en la radio, que un hombre fue condenado a vivir toda su vida en la cárcel. El hombre había pasado muchísimos años en la cárcel. Y un abogado de esos que son peritos en código penal encontró algo que lo hizo a él aplicarlo para sacar a aquel hombre de la cárcel. Y logró que el gobernador firmara la exoneración de aquel hombre y que saliera de la cárcel. Pero cuando este hombre salió de la cárcel se encontró con un ambiente difícil. Nadie le daba trabajo por ser un convicto. Ya no tenía familiares. Había pasado tantos años en la cárcel que cuando salió no tenía familiares, no tenía hermanos, no tenía hermanas, no tenía nadie. Estaba solo. Y cuando se encontró afuera con esa dificultad, él dijo: para mí lo mejor sería seguir en la cárcel. Es decir, allá tengo amigos en la cárcel, allá yo ya estaba acostumbrado a estar allá. Y acusó a su abogado que lo había sacado. Le dijo: ¿para qué me sacaste? Yo estaba bien allá. Mira, aquí no me gusta, no me siento en ambiente, no me siento a gusto. El abogado le dijo: no hay nada que se pueda hacer. Ya el gobernador firmó la carta de exoneración de libertad y no puede regresar. Pero le dijo: voy a ver si hay algo en lo cual me pueda agarrar para que vuelvas a la cárcel. Y exactamente, aquel abogado muy listo encontró que aunque el gobernador o el presidente firmara un documento de exoneración, tenía que aceptarlo la persona, y que si no lo aceptaba no tenía validez. Y le dijo: he encontrado para que vuelvas a la cárcel. Le dijo: si tú firmas esto, que no aceptas el indulto del gobernador, puedes regresar a la cárcel. Lo firmo, dijo él. Y lo firmó y regresó a la cárcel para nunca más salir de la cárcel. Esto es prácticamente lo que ocurre con muchos pecadores, que Cristo les ofrece la libertad, pero ellos rechazan el indulto, rechazan la exoneración, porque prefieren vivir en esclavitud, prefieren vivir en el estado que están, cuando Cristo les ofrece vida y vida en abundancia. Aleluya. Así que la iglesia se reunía el primer día de la semana, dejando a un lado la vieja creación que era el día de reposo, el día sábado. Digo esto porque, por ejemplo, hoy tenemos grupos como los adventistas que ellos celebran la Santa Cena el día sábado. No lo hacen como nosotros los cristianos, que vamos siguiendo la palabra del Señor y lo hacemos el día domingo. Es bien importante esto que estoy hoy hablando, porque Jesús estuvo muerto dentro de la tumba en el día de reposo, pero en el primer día de la semana Él resucitó. Y nosotros
acostumbramos también reunirnos el primer día de la semana para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Bueno, el otro detalle es que Pablo se iba a ir el siguiente día. Pablo iba a partir el siguiente día. Y por lo tanto predicó hasta la medianoche. Es decir, era una escena entrañable, como cuando nos despedimos y que no sabemos si nos vamos a volver a ver. Nos subimos a un avión y no sabemos si a las 2 horas van a tener la noticia que el avión se cayó. Nos subimos en un autobús, o como cuando usted se acuerda cuando lloró, o lloró su familia cuando se vino de México, se vino de Guatemala, qué llorada la que pegaron, ¿se acuerdan ustedes? Qué llorada. Porque uno no sabe lo que hay el día de mañana. Ahora, Pablo, que era un hombre sujeto al Espíritu, Pablo sabía que nunca más iba a volver a ver a estos hermanos de Troas. Esto es tremendo. Nunca más los iba a volver a ver en su vida. Y por eso ahora Pablo quiere aprovechar esa noche y poder instruirlos en lo más que podía. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando uno sabe que es su último día y ama a sus hijos alrededor, y lo que no hizo en toda la vida, uno quiere hacerlo en esas 2 últimas horas de vida. Y poderle comunicar a sus hijos, y poderle comunicar a sus hijas, y poderle comunicar a los seres queridos, a su mujer, etcétera, etcétera, lo que quiso hacer toda su vida. Mira, por favor, esto no lo hagas, por favor, prométeme, que etcétera, etcétera. Así está Pablo hoy instruyendo a la iglesia. Pablo se acuerda que mi Señor Jesucristo, después de resucitar, dice que estuvo 10 días con los discípulos enseñándoles la palabra del Señor. Se apareció y les enseñó por muchos días lo último que tenía que enseñarles acerca de los aspectos de lo que es el Evangelio. Así que ahí está Pablo hoy. Pablo se está preparando para partir, no volverá. Y por tal motivo, es decir, si buscamos la razón por la cual Pablo se alarga en el mensaje, esta es la razón por la cual Pablo se alarga en el mensaje, porque era la última vez que les iba a hablar. Aleluya. En cambio usted en las reuniones familiares no es la última vez, no tiene por qué alargarse. Así que les voy a limitar 20 minutos y tiren ahí nomás llegue. Aunque vayan comenzando la lección, díganle, hasta aquí llego. Perdónenme que me distraje hablando de otras cosas y no me fui directamente a lo que es la palabra del Señor. Porque esa paginita que les doy es para darla en 20 minutos. En 20 minutos. No hay razón para alargarse. A mí me toca con los predicadores de las 8 que siempre tengo que aparecer. Como veo que no quieren bajar el avión, tengo que venir a decirles. Yo, como soy el pastor, a mí nadie me viene a bajar. Sigamos, por favor. Había muchas lámparas. Vamos a tener que quitar lámparas. Porque como que eso de la luz, como que el calor que producen, el ambiente, como que todo eso tiene que ver con el aspecto del sueño. Aleluya. Ya van a ver ustedes lo importante de no dormirse en la iglesia. Lo importante de no dormirse en la iglesia. Porque yo he tenido personas que me han llamado después de que ya estoy en la casa: pastor, venga a abrir el templo, me quedé dormido. Y aunque usted no lo crea, una mamá dejó a su hijo dormido debajo de la silla de la iglesia. Dejó a su hijo dormido, no voy a decir quién fue. Pero hasta que llegó a la casa, y fulano de tal, pensé que venía con usted. No, pues conmigo nunca se viene. Ya se dijo, en la iglesia lo dije. Vale que el muchachito todavía, cuando se llegó a la iglesia a abrir, todavía estaba ahí, fíjese, dormido debajo de la silla. Pero imagínese usted que se hubiera despertado y en aquella oscuridad, en aquel templo,
templo, ese niño hubiera tenido un trauma tremendo por haber empezado a gritar, a llorar. Así como el hermano que se quedó dormido en la iglesia. Y cuando despertó, las luces estaban apagadas, se habían ido. Y aquello en oscuro, él dijo: Señor, por haberme dormido me quedé ciego. ¿Se acuerdan ustedes del Señor y Pedro? Donde el Señor se lo llevó a orar. Y siempre que llegaba, ¿cómo los encontraba? Dormidos. Y allá en el Antiguo Testamento tenemos un caso del padre Abraham, que se le apareció y el ángel le dijo que preparara, ¿se acuerdan ustedes aquellos holocaustos? Y que no se durmiera, que los iba a presentar. Pero que la Biblia habla que el sueño lo venció a Abraham. Y cuando llegó el momento de la presentación del holocausto, Abraham estaba dormido. Y entonces llegó el ángel y le dijo: por cuanto te dormiste, y los animales de rapiña vinieron y se comieron el holocausto, porque Abraham tenía un sueño que los animales venían y se lo comían. Le dijo: por tanto, el pueblo va a estar 400 años cautivo allá en Egipto. Increíble, increíble. Bueno, ese versículo no lo tenía, pero la hermana Ana lo mencionó en el culto de las 8. Yo no lo traía en mi repertorio, pero dije: qué importante no dormirse en la iglesia. Qué importante no dormirse en la iglesia. Ahora, de Eutico, yo creo que de acuerdo a lo que dice la Escritura, él luchó por no dormirse. Y usted sabe, lo que hemos manejado distancia, yo viajaba para El Salvador con un montón de carros, saben que cuando el sueño llega, difícilmente usted se va a mantener despierto. Querer luchar por no dormirse. Yo me dormí varias veces manejando por México. Estoy vivo aquí porque Dios es grande y misericordioso, pero que me dormí varias veces. Y Dios fue grande, fue grande. Estuve 2 veces a punto de chocar por el sueño que yo creía que lo podía vencer, y me echaba agua en los ojos, hasta que un mexicano, un troquero mexicano, un día me dijo: mire, güerito, le voy a dar un consejo. Me dijo: usted me ha caído bien, me dijo. Ajá, le dije: ¿cuál es el consejo? Llévese un montón de chile a la par del carro, ¿no? Y cuando le dé sueño, me dijo: empieza a comer chile, ¿no? Nadie se duerme. Nadie se duerme picado, me dijo. Y mire, me dijo, yo aquí ando en mi bolsa, ¿no? Mi vieja me pone el poco de chile para que no me duerma, ¿no? Y yo empecé a hacer lo mismo. Y andaba chile. Y cuando yo quería llegar a una distancia que me ponía como meta llegar y el sueño me quería vencer, comía chile y ya no me dormía. Así que en el trabajo usted coma chile. Bueno, así que Eutico lucha, pero se cae. El sueño pudo más que él. Por supuesto, Orígenes, que es un experto en la interpretación alegórica. A mí me encanta leer a Orígenes, porque es un experto en la interpretación alegórica de la Biblia. Y él habla que el adormecimiento espiritual, la persona empieza cayendo, dice Orígenes, en un letargo espiritual. La persona no se duerme espiritualmente de la noche a la mañana. Así como Eutico no fue que se cayó. ¿Saben cómo estaba Eutico? ¿Han visto ustedes cuando alguien se está durmiendo? ¿Lo han visto ustedes qué es lo que hace? ¿Los han visto? En los autobuses. Cuando van en los autobuses en aquellas distancias. Y de repente iba una anciana a la par de nosotros. Y empezaba, y cuando decía así, en el nombre de uno. Y usted, muy cristiano, decía: Señor, reprende. Porque se quería recostar en el hombro suyo. Otros, cuando llevan un buen volado a la par, duérmase. Bueno, lo que estoy diciendo es que el letargo espiritual es como esos que se están abostezando,
Así no es de la noche a la mañana. Y Orígenes dice que la caída espiritual, el enfriamiento espiritual no es de la noche a la mañana, sino que comienza, usted lucha y usted de repente el enemigo le pone que no vaya a la iglesia. Usted dice, no voy a darte, yo voy a la iglesia, y se viene para la iglesia. Pero el letargo, ya entró el letargo. Por eso dice la Biblia, despiértate del sueño. Despiértate del sueño. Es hora de estar súper avivados en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que su venida está cerca. Aleluya. Por otro lado, porque si yo dijera que no, creo que sí. Es reconfortante saber que si a Pablo se le durmieron, ¿por qué no se le puede dormir a uno? ¿Me está oyendo? Estoy hablando bien en serio. Esto es reconfortante para los predicadores, porque yo he visto de repente, ya está dormido. Es reconfortante saber que si a Pablo, el gran Pablo, se le durmieron mientras Pablo predicaba, y nosotros también se nos van a dormir, ¿verdad? Y algunos de ustedes ya están abostezando, pero no es mi culpa que se hayan dormido noche. Aleluya. Pero de igual manera es importante para mí saber que si a Pablo se durmieron por haber alargado el sermón, yo debo tener cuidado de no alargarme. Porque cuando uno agarra cuerda, uno piensa que la gente está igual que uno, emocionada. No, la gente ya no te quiere oír. Y además, muchas veces la gente dice amén, aleluya, aplauso, porque como que dice ya, termine ya. Y tú crees, estoy pegando, así que sigo predicando porque la gente está emocionada, la gente dice aleluya, la gente dice gloria a Dios, alabía, alabado, alabimbo, pan. No, y la gente lo que quiere es bájate ya. Aleluya, especialmente cuando están. Y tú no lo entiendes. ¿Me están oyendo? Yo antes tenía el concepto que entre más alguien duraba predicando en el púlpito, más bueno era para predicar. Hoy tengo el concepto que entre más alguien se alarga, mejor es para predicar. Que predique 20, 25, 30 minutos, pero bien predicados. Y abajo. Abajo. Aleluya. Yo ya voy a terminar. Así que predicó muchas largas horas. Y Eutico, al igual que algunos de ustedes, estaba haciendo un gran esfuerzo para no dormirse. Sea sincero alguno que está haciendo esfuerzos por no dormirse. Levante la mano y le regalo una Coca-Cola bien helada. ¿Saben ustedes, hermanos? Les voy a decir algo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar entre ustedes y yo. Esa es la razón por la cual el pastor Pineda, que soy yo, de repente les dice algunas cosas que los hacen reír. Y esa es parte del predicador. ¿Por qué lo hace el predicador? Para mantenerlos despiertos. Porque el predicador debe saber que después de estar hablando algo, aquello se vuelve tedioso. Entonces tiene que cambiar un poco la tónica. El predicador tiene que inclusive cambiar su tono de voz. El predicador de repente tiene que hacer cosas por... ¡Ah! Por eso hablan ustedes a un Sergio Solórzano que de repente viene y dice... Lo hice a propósito para que se rieran. Pero sí me dolió. Son cosas que uno y la gente religiosa que no entiende eso, la gente, así como los políticos también son buenos para hablar en público y les dice cuando yo sea presidente municipal, yo les voy a construir un puente. Y le dice alguien, pero no hay río. Ah, dicen que no hay río, pues también les pongo el río. Entonces, se tiene que recurrir a ciertas cosas
Van a ver ustedes a mi amigo Bolaine, que él se tiene que bajar del púlpito. Es una de las cosas que los predicadores usan para estar en un contacto más directo con la persona. Y eso ayuda a interactuar, a cambiar. A mí me cuesta porque no soy de ese tipo de predicadores, pero él sí, él casi llega ahí y lo ve y ustedes se sienten en otro ambiente. Ya se les fue el sueño. Le estoy dando una clase de homilética para los predicadores. Aleluya. Bueno, así que dice que el joven cayó del tercer piso y que cuando llegaron estaba muerto. Quiero que ustedes lean ahí que Lucas no dice como muerto, sino que dice muerto. Lucas no dice como muerto, sino muerto. Lucas era doctor, era médico. Y él estaba corroborando que Eutico estaba ¿qué? Muerto. Y bien importante, porque el versículo 12 más adelante dice, llevaron al joven vivo. ¿Por qué iban a decir al joven vivo si nunca estuvo muerto? Cuando dicen al joven vivo, porque había estado ¿qué? Muerto. Así como nosotros que estábamos muertos y ahora vivimos por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Pablo llega donde Eutico, y por eso es bien importante leer las Escrituras. Pablo había leído el primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando Elías, con el hijo de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan ustedes? Y que dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó, ¿por qué 3 veces? Alabado sea Dios. Se tendió sobre el niño 3 times y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío. ¿Por qué 3 veces si solamente le clama a un Jehová? Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Y qué pasó en el siguiente versículo 22? Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Alabado sea Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, también tenemos que Eliseo, que había aprendido esto de Elías, dice que después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Aleluya. Versículo 35, volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Es decir, estos 2 casos de Elías y Eliseo, el apóstol Pablo los había leído. Y entonces Pablo va a hacer exactamente lo mismo. Porque si la rueda ya está inventada, ¿por qué volverla a inventar? ¿Me está entendiendo? Entonces, si esa era la manera como había funcionado esto, San Pablo viene y hace lo mismo, se tiende sobre su amigo Eutico y volvió a la vida. Y les va a decir, no os alarméis. ¿Por qué le dice Pablo no os alarméis? ¿Se acuerdan que les dije que cada palabra en la Biblia es importante? ¿Por qué le dice no os alarméis? ¿Por qué le dice no os alarméis? Aleluya. Y abrazando le dijo, no os alarméis. Porque todos los hermanos estaban ¿cómo? Alarmados. Todos estaban preocupados. Todos estaban ya llorando, lamentando. Todos estaban ya ahí, pensando que era una tragedia. Y Pablo dice, no os alarméis, pues está vivo. Así como el ángel que le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él está vivo, tal como lo dijo, Él está vivo. Gloria a Dios. Entonces en la Biblia tenemos casos, por ejemplo, Jesucristo también hizo lo mismo en la casa de Jairo, que entró donde estaba aquella jovencita, la hija de Jairo, y el Señor la va a volver a la vida. Pedro, en el libro de los Hechos, con Dorcas también
va a regresar a la vida. Aquí surge una pregunta teológica. ¿Todavía el Señor puede resucitar muertos? Amén, aleluya. Porque hemos tenido casos de hermanos que tienen el féretro hasta 30 días esperando que suceda un milagro ahí y no ha sucedido. ¿Cuál es el punto? Estos dones eran dones especiales para los apóstoles. Dones especiales para los apóstoles. Y aquí es bien importante que entendamos, hay personas todavía con un ministerio apostólico. Pero los que tienen el ministerio apostólico, lo menos que dicen o reclaman es que son apóstoles. Hay personas que tienen ministerio apostólico, que tienen una autoridad y un don de Dios especial. Especial. Yo conozco en mi vida algunos de ellos que tienen ministerio apostólico, que fundan iglesias, que Dios los usa de una manera sobrenatural en fe y milagros. Pero no todos los pastores y predicadores tienen ministerio apostólico. Y este tipo de milagros está prácticamente relegado a ese tipo de personas que tienen ministerio apostólico. Entonces, en el caso aquí de Pablo, de Pedro, lo hicieron porque ellos eran ¿qué? Apóstoles. Estoy diciendo eso porque de repente usted puede decir, bueno, si el Señor usó a Pedro, si el Señor, sí, a Pedro, pero usted no es Pedro. Si el Señor usó a Pablo, si el Señor usó a Elías, pero usted no es Elías. ¿A dónde está el Dios de Elías? Y la pregunta es, ¿a dónde están los Elías de Dios? ¿Vive usted como Elías? ¿Tiene la fe de Elías? ¿Tiene la entrega de Elías? ¿Vive usted como Pablo? ¿Tiene la entrega de Pablo? Si no, no reclame. Que Dios lo use como usó a Pablo. Alabado sea Dios. Voy a terminar. Después de que el joven resucita, ¿qué hizo Pablo? Partió el pan. Celebraron la cena, la comunión entre los hermanos. Y después de eso, ¿qué hizo Pablo? Siguió predicando hasta el amanecer. ¿Cuál es la enseñanza aquí para terminar? Bien importante cuando yo disfruto oír la palabra de Dios. En el inicio del mensaje les dije que Pablo no era un predicador elocuente. Por ejemplo, miren, hermanos, ya estamos terminando. Usted creo que ha escuchado a predicadores como Joel Austin. Él es un predicador elocuente. Es un muchacho que usted lo escucha y usted, es decir, como predicador, excelentísimo predicador. Aunque doctrinalmente hay cosas que no están correctas. Usted escucha a Dante Gebel, otro argentino que usted lo escucha de pe a pa y usted está oyéndolo sin ningún problema. Hay predicadores que son elocuentes. Hay un muchacho mexicano, Alucín Armando, que yo lo he escuchado algunas veces y honestamente el muchacho tiene elocuencia, porque el Señor tiene elocuencia, es un buen predicador, sabe lo que dice, ha investigado lo que dice y eso lo mantiene. Pero no todos los predicadores somos como Dante Gebel o como Joel Austin o como qué, estoy diciendo otro, ¿de quién estaba hablando? De Armando. Entonces, y al César hay que darle lo del César. Para mí son predicadores elocuentes, aunque algunos de ellos con una doctrina distorsionada. Pero lo importante aquí es que Pablo no era elocuente. Y sucede que algunos de ustedes, cuando ven que alguien va pasando para el púlpito y que no es el predicador que ustedes quieren oír, ¿qué es lo que hacen ustedes? Agarran su Biblia, agarran esa bolsa que hasta piedras andan en ellas, porque esas grandes bolsotas, yo no sé ni qué tantas cosas andan en esas bolsas.
Yo creo que como algunos no tienen que echarles ladrillos, le echan, ¿no? Agarran su matata, pues, su bolsa y se van. Porque no es el predicador favorito que ustedes quieren. ¿Cuántos han venido conmigo y mis hermanos? Yo cuando va a cantar el hermano tal, yo mejor me salgo. Y según ellos, quieren poner en mal al hermano que no canta muy bien. O al predicador que no es tan buen predicador. Pero es que usted no viene a escuchar a un hombre. Usted viene a oír palabra de Dios. El día que usted venga con esa mentalidad, usted no va a tener problemas que una hermana abra el culto. ¿Sabían ustedes que algunos se molestaron cuando de repente que el hermano Mancha ya no pudo abrir el culto? De repente aparecían hermanas que son supervisoras de las reuniones abriendo el culto. A mí no me gusta, yo mejor llego tarde. Es que no estamos para agradarlo a usted. Estamos para agradar a Dios. Aleluya. Aleluya. Y de igual manera, gracias a Dios que aquí hay una diversidad de pastores. Que algunos que entran, aleluya. Y otros que entran, Dios los bendiga, muchachos. Hay de todo en la viña del Señor. Y lo importante es que yo me voy a comer la carne del pescado y las espinas las voy a hacer a un lado. Aleluya. Porque de los que hablamos aquí, no todo lo que decimos es de decir amén ni de agarrarlo, sino que agarre lo que lo edifica. ¿Entendió? ¿Entendió? Tampoco no es que esto sí, esto no. No, no, no. Lo que es suyo, diga amén, y aunque le duela. Porque la palabra de Dios viene para enderezarnos. La palabra de Dios viene para instruirnos. La palabra de Dios viene para exhortarnos. La palabra de Dios viene para enseñarnos. Porque es palabra viva, no es palabra muerta. Y por supuesto, aquí termino. Esto después de eso, que aquel se había caído y se había muerto, ¿quién se iba a querer quedar dormido después de eso? Yo creo que esa ventana quedó sola. Póngase de pie, por favor. Por ejemplo, yo les pregunto a algunos de ustedes, excepto los diáconos y diaconisas, pero ¿cuántos vienen para estar en los pasillos? ¿Cuántos vienen por nada más para estar allá por la tienda? Y algunos otros que vienen para sostener la pared de allá atrás que no se caiga. Otros allá en lo oscurito. Pero ¿cuántos vienen porque aman a Dios? Aleluya. Estos oyeron palabra de Dios hasta el amanecer. Y claro, no lo estoy recomendando, porque esta era una ocasión especial donde Pablo no sabía, o más bien sí sabía, que nunca lo volvería a ver. Siempre que me paro en este púlpito, hay algo en mi corazón que puede ser la última vez que les estoy hablando. Que a lo mejor no va a haber otra ocasión, otra vez. Y por eso es que dejo mi alma aquí. Porque puede ser la última vez. Nada me asegura que le voy a volver a predicar por la tarde.
Nada me aseguro que el otro domingo voy a estar aquí predicándoles, absolutamente nada. Puede ser la última vez. The last time. It's the same with your family. Cuando él se va al trabajo, puede ser la última vez que le está diciendo: adiós viejo, adiós gordo. Por eso nunca lo despida brava, porque te va a quedar en tu conciencia. Porque luego solamente, así como el caso del hermano Juan Pablo, que nos venimos a dar cuenta de él por las noticias, las imágenes de las noticias. El único día que tenemos seguro es hoy. Hoy, bien, estamos aquí, podemos tocarnos, y podemos levantar las manos, y podemos decir un gloria a Dios fuerte. Y por eso mismo, aquellos que todavía no descansan en los brazos amorosos de Jesús, esta puede ser la última oportunidad que tienen de entregarle su vida y su corazón al Señor. Pregunto en esta mañana: ¿hay alguna persona hoy que le quiere rendir su corazón a Jesús? ¿Hay alguien de aquellos que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos, que desee pasar la eternidad con Jesús en el cielo? ¿Hay alguien? Dios te bendiga, bienvenida. Bienvenida. Pasa aquí, por favor. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien más en esta mañana que le rinda su corazón a Jesús? ¿Hay alguien más? Así como esta jovencita, tú también. Está bien, gracias. Espérame, ya vamos a orar por ti. ¿Hay alguien más? Usted también, bienvenida. Dios le bendiga. Voy a esperar a una última persona que venga a este altar. Quiero orar por 3 personas en esta mañana que le entregan su corazón al Señor. ¿Hay alguien? Así rápidamente. ¿Hay alguien más que viene al Señor? ¿Hay alguien más? Tengo 1 minuto nada más para esperar. 1 minuto. Y empiezo a orar para que usted se vaya con paz en su corazón, porque esto es lo que hace la fe. Reconciliados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengo 30 segundos nada más. Espero y empezamos a orar. ¿Hay alguien más todavía que rinda su vida al Señor? ¿Hay alguien? Cerramos entonces este llamamiento y vamos a orar. Vamos a orar. Por favor, repitan después de mí estas palabras. Quiero que digan: Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Limpia mi corazón. Hazme una nueva criatura. Porque desde hoy yo creo y confieso que soy salvo. Soy salvo y lo creo. Lo creo. Amén, amén y amén. Bienvenidos a la familia del Señor.